La huella en la historia de este general macedonio es absolutamente indeleble, tanto por sus hazañas como por su marcada personalidad. Durante su breve vida se convirtió en una temida leyenda, con todos los ingredientes para acabar siendo un mito. Alejandro Magno fue un príncipe de Macedonia. Nació el 20 de julio del año 356 a.C. y era el hijo del rey Filipo II de Macedonia y su esposa Olimpia. Su padre Filipo era un soldado muy poderoso y un político muy importante, así que le enseñó todo sobre las guerras y sobre cómo gobernar un país y organizar un imperio. Uno de los primeros maestros de Alejandro fue Leónidas, un pariente de Olimpia, quien luchó por controlar al niño desafiante. Filipo contrató a Leónidas para entrenar a los jóvenes en matemáticas, tiro con arco y equitación. Con relación a esto, la historia nos cuenta que existía en Macedonia un caballo indomable, incapaz de ser controlado por hombre alguno, lo que duró hasta que Alejandro Magno se acercó a él con su simpatía y amor, logrando domar al dicho animal sin problema. A este animal nuestro héroe lo llamó Bucéfalo, el caballo que le dio un resalte más entre el pueblo y su padre. El animal lo acompañó parte de su gesta para ser reconocido como Alejandro Magno. Esto terminó por mostrar a Filipo II el lugar que debía tener su hijo en el mundo. En el año 343, cuando Alejandro tenía 13 años, su padre contrató al famoso filósofo Aristóteles para que fuera su tutor en el santuario de las ninfas en Miesa. Aristóteles era un grandioso maestro y en sus clases Alejandro y sus amigos aprendieron sobre ciencia y política. Aristóteles también les enseñó drama, literatura, poesía y por supuesto filosofía. Alejandro amaba la Ilíada de Homero, el poema épico griego de 15.000 líneas ambientado durante la guerra de Troya. En especial, Alejandro Magno se obsesionó con Aquiles, un héroe griego, y estaba decidido a convertirse en alguien como él. Su madre siempre le dijo que su padre no había sido Filipo, sino el dios griego llamado Zeus, y desde muy pequeño él lo creyó. Durante 3 años se fue con Aristóteles para aprender lengua, política y literatura, y a los 16 años volvió a su hogar. Su padre se había casado con otra mujer y había tenido otro hijo. Esto enfadó mucho a Alejandro, que decidió convertir a su padre en un enemigo y se exilió. Tiempo después, él y su padre se reconciliaron y pudo volver a Macedonia, pero su padre terminó siendo asesinado. Cuando su padre fue asesinado en el año 336 a.C., Alejandro, de tan solo 20 años de edad, de inmediato asumió su responsabilidad heredada. En los primeros tiempos, dedicó toda su fuerza a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, los cuales, aprovechando el deceso imprevisto de Filipo, se habían rebelado. Concretamente, la ciudad-estado griega de Tebas había expulsado sus tropas macedonias. Le preocupaba que hubiera una revuelta de las ciudades-estado griegas, por lo que marchó con su enorme ejército de más de 3.000 soldados de caballería y unos 30.000 soldados de infantería hasta la punta de la península griega. Destruyó Tebas y esto atemorizó tanto a las ciudades-estado griegas que incluso Atenas prometió su lealtad hacia él. Una vez superado el paso anterior, en el año 334, Alejandro continuaría la truncada empresa llevada a cabo por su padre, una acción superofensiva contra el imperio persa. Alejandro Magno, dueño de una capacidad militar envidiable, heredada directamente de su padre Filipo II de Macedonia, puso él mismo al frente de cada una de sus tropas y poco a poco, a fuerza de triunfos rotundos, se convirtió en uno de los más heroicos conquistadores de la antigüedad, que más tarde despertaría la admiración de otros pares como Julio César o Napoleón Bonaparte, quienes procuraron seguir sus pasos. A la edad de 22 años, en el año 334, se fue a su campaña asiática. Él y sus ejércitos enfrentaron y derrotaron rápidamente al ejército del rey persa Darío III cerca del río Gránico. Descansaron durante el invierno en la costa sur de Asia Menor. Listos para la batalla una vez más, derrotaron a las tropas persas en el verano del 333. Aunque las tropas de Alejandro eran superadas en número, creó formaciones y estrategias que derrotaron a los persas. Luego el objetivo de Alejandro fue conquistar Egipto. Logró fácilmente este objetivo y en el año 331 creó la ciudad de Alejandría, que lleva su nombre por supuesto, y se convirtió en un importante centro comercial y cultural griego. Más tarde ese año derrotó a los persas de nuevo en la batalla de Gaugamela. Ahora Alejandro era rey de Babilonia y Asia. Era en efecto el rey de los 4 cuartos del
mundo conocido. Luego fijó su vista en el este de Irán, donde formó colonias bajo el dominio macedonio. Después de capturar al príncipe iraní Osiartes, se casó con la hija del príncipe, Roxana. Para el año 330 a.C., ya hacía 4 años que Alejandro Magno había dejado a Macedonia, con Antípatro como regente. Sin embargo, en ningún momento pensó volver, por lo que una vez conquistada la capital de los persas, Alejandro autorizó a las tropas griegas que le habían acompañado durante la campaña y se hizo proclamar emperador, ocupando el imperio aqueménida. El contacto directo que Alejandro estableció tras la conquista del imperio persa le permitió descubrir el importante grado de civilización con el cual contaban estos y desechar sus ideas de pueblos bárbaros. Así es que decidió unificar las dos civilizaciones, griegos y persas, bajo un mismo imperio que diese lugar a una nueva cultura de síntesis. Algunas de las medidas que estableció fueron la integración de un enorme contingente de soldados persas en su propio ejército, el matrimonio simultáneo entre griegos y persas, hasta él mismo se casó con 2 princesas orientales. Además, al mencionado estado de cosas se le añadió la unificación monetaria, que abrió las posibilidades de un mercado grandioso. También se impulsó el comercio con expediciones geográficas, se construyeron carreteras y hasta canales de riego. Se impuso al griego como lengua común y 70 nuevas ciudades verían la luz. India fue la siguiente en el año 328. Derrotó a los ejércitos del rey Poros en el norte de la India. Quedó impresionado por Poros, por lo que devolvió a Poros su gobierno y se ganó su lealtad. A pesar de disponer de un ejército pequeño, Alejandro se impuso a sus enemigos gracias a su coraje, su genio y su superior organización y adiestramiento militar. Aunque cabe destacar también gracias a una herencia del papá, la táctica de la línea oblique. En el 324 llegaron a la ciudad de Susa, ahora en Irán, para unificar a Persia y Macedonia. A la edad de 32 años, Alejandro enfermó y murió en Babilonia, Persia, ahora parte de Irak. Podría haber muerto de malaria, pero muchos historiadores creen que podría haber sido envenenado. Su esposa dio a luz a su hijo unos meses más tarde. La temprana muerte de Alejandro le impidió consolidar el imperio que había creado y relanzar sus conquistas. Se desencadenaron luchas sucesorias en las que murieron las esposas e hijos de Alejandro Magno, hasta que el imperio quedó repartido entre sus generales, los diádocos. Algunos de ellos nunca obtuvieron un título real, tales como Pérdicas, Antípatro, Cratero y otros, y hubo algunos que se hicieron declarar como reyes, tales como Antígono, Ptolomeo y Seleuco. El imperio de Alejandro colapsó después de su muerte, pero con el tiempo las culturas de Grecia y Oriente se mezclaron y prosperaron gracias al imperio de Alejandro. Los estados resultantes fueron los llamados reinos helenísticos, que mantuvieron durante los siglos siguientes el ideal de Alejandro de trasladar la cultura griega a Oriente.